llamaste Jesucristo, tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes, sin volver en la vista atrás. Cuán largo que es el camino, qué gran trecho a recorrer, mas al atardecer en el cielo yo entraré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros. Encomendamos a todas las personas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Encomendamos a todo el personal médico y sanitario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Con humildad y sencillez de corazón, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa,
para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. La tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasaron 3 años. Subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy la Iglesia Universal celebra esta solemnidad de dos columnas de esto, de nuestra Iglesia: los apóstoles Pedro y Pablo. Dos personas o dos personalidades muy diferentes. Pedro, que acompañó todo el proceso de Jesús en su vida pública. Un hombre espontáneo, visceral, que actuaba sin pensarlo. Y cuando digo que actuaba sin pensarlo, no estoy diciendo que sea negativo, sino que era espontáneo. Y esa espontaneidad, yo diría, sí, esa emotividad de él también le acarreó algunas reprimendas de Jesús: apártate de mí, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Señor, aunque todos te nieguen, yo estaré aquí. Y Jesús le dice: no seas. Es la figura del apóstol sincero. Yo diría auténticamente humano, que no teme a equivocarse, pero que también reconoce sus errores, se levanta y siempre tiene su mirada puesta en el Señor. Ese fue el Pedro. Quizá si miramos la biografía, entre comillas, que nos presentan de Pedro, no fue el más destacado en el campo académico, ni el más sobresaliente en muchos aspectos, pero el Señor lo colocó como el primer papa, llamémoslo así, que fuera la cabeza de la iglesia, que fuera ese continuador en este mundo de esa iglesia, esa eclesía, esa comunidad que el Señor Jesús le entregaba. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia que tiene sus orígenes en este mismo Jesús y que este Pedro le da continuidad en este trabajo misionero. Pedro. Y por otro lado, aparece Pablo, contemporáneo de Jesús. Y quizá inicialmente desde dos orillas. Pablo, como lo decían en la carta que nos leían hoy, un judío convencido, un judío apasionado, también a lo mismo que Pedro, pero desde otra perspectiva. Pero el Señor lo llama. Sus biógrafos dicen que Pablo no conoció al Jesús histórico, al Jesús que anduvo por las sendas de Galilea, pero ese encuentro en Damasco, donde lo llama,
donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Viene ese reencuentro, quizá desde otra perspectiva, Pablo mucho más académico, pero se dejó transformar, se dejó llamar, respondió a esa llamada. Hoy en día en la teología ya no se habla tanto de la conversión de Pablo, sino de la vocación de Pablo. El Señor lo llama a ser su discípulo y a ser ese proclamador del que ustedes y yo conocemos como el querigma. Se dejó apasionar, se dejó transformar, se dejó moldear el corazón y se convirtió en ese apóstol que, a diferencia de Pedro, salió de los ámbitos de Palestina y anunció a los gentiles esta nueva manera de vivir, esta experiencia de fe. Por eso, hoy, al celebrar esta solemnidad, vamos a pedir, en primer lugar, por el Santo Padre, el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Que el Señor le siga dando esa sabiduría, le siga dando esa también fortaleza para poder sobrellevar los ataques, las críticas, a veces hasta las mismas calumnias dentro de la misma iglesia. Que Él siga siendo ese timonel, que sigue llevando esta barca, por eso decimos la barca de Pedro, que siga orientando la iglesia por el camino de la santidad. Y pidamos para que todos nosotros, al igual que estos discípulos, estos apóstoles, nos enamoremos de Jesús y sigamos adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, que así como Pedro, que seamos espontáneos, que no nos dé miedo de decir que creemos en este Jesús, que no tengamos miedo si nos equivocamos en anunciar la palabra de Dios. El Papa dice: prefiero una iglesia accidentada en una iglesia adormecida. Y que como Pablo sintamos ese llamado y nos convirtamos en proclamadores de su palabra. Que así sea. Que así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, como ni existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supra la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas sus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo. Con su vida nos proporcionas ejemplo. Ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces partícipes de sus bienes, para que alentados por los testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Dense un saludo de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre dio. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos de una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo en la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Levanten sus objetos religiosos, por favor. Padre bueno, gracias infinitas te damos por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular y haz que llevándolos con amor, cariño y respeto
y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, participemos de tu reino en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial.